tenemos una presentación antes de mostrarle el tema de la creación de la base de datos. En primer lugar, hay que dar algunos conceptos respecto a lo que es la base de datos, ¿no? La base de datos, como se menciona acá, es un conjunto organizado de datos que se almacenan de una forma sistemática con la finalidad para que pueda ser consultado, ¿no? Actualizado y gestionado de manera eficiente. Finalmente, ustedes, como producto de su tesis, van a tener una base de datos, ya sea por fuente primaria como también por fuente secundaria. También algunos conceptos respecto a lo que es un dato, ¿no? ¿Qué es un dato? ¿Qué es información y qué es conocimiento? Si nosotros nos referimos a lo que es dato, se puede decir una representación simbólica de un atributo o característica de una entidad o suceso. Si hablamos, por ejemplo, de información, nos estamos refiriendo a un conjunto organizado de datos significativos y pertinentes que describen un suceso o una entidad, ¿no? Asimismo, el conocimiento, que es ya se puede decir la última etapa de este proceso, es una explicación o interpretación de las causas, efectos y propiedades de los fenómenos, tal como existen y suceden en el mundo social y natural, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. Un ejemplo básico, lo que es un dato. Como dato, es lo que recogemos nosotros en nuestros instrumentos de recolección de datos, ¿no? A través de nuestros cuestionarios recogemos el dato. Como tal, por ejemplo, el dato como tal no te da, se puede decir, no te da mucha información, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de dato, 42 grados, ¿no? Tal como se presenta acá. Y ustedes pueden tener, de acuerdo a la cantidad o al tamaño de la muestra, un conjunto de datos, ¿no? Que van a recoger a través de sus instrumentos de recolección o cuestionarios. Acá tenemos el dato que es 42 grados, pero este dato se puede convertir en información, como por ejemplo acá dice, ¿no? Y la información sería 42 grados centígrados es la temperatura del paciente. Y si seguimos subiendo, esta misma información ya se convierte en conocimiento, es si la temperatura del paciente alcanza los 42 grados centígrados, se puede producir lesiones cerebrales irreversibles, ¿no? Y así de esta manera, la sabiduría sería, hay que reducir la temperatura corporal de manera más rápida posible. Entonces, inicialmente nosotros con nuestro instrumento recogemos el dato, ¿no? Y más adelante vamos a explicar la estructura del dato y básicamente qué dato podemos recoger, ¿no? Como ya lo mencionó el doctor Johnny, es importante recoger los datos en su estado original, como por ejemplo la edad. Hay que recoger edades simples, 18 años, 19 años, 20 años. Es más fácil recoger ese tipo de información y después ya a nivel de base de datos se puede categorizar o crear otras variables, ¿no? Como por ejemplo el peso. El peso también hay que recoger en su estado original, tal como está, ¿no? Peso, 80 kilogramos, 70 kilogramos, puntual. No hay que categorizar en nuestros cuestionarios. Ese proceso se hace posteriormente a nivel de base de datos. Acá tenemos algunas imágenes de información y conocimiento. Finalmente, todos los datos que recogemos, ¿no? A través de nuestro cuestionario o simplemente los datos que procesamos de fuentes primarias, lo que nos va a llevar finalmente como producto final es que alguien va a tomar decisiones con esa información que nosotros vamos a producir, ¿no? Ese es el objetivo. Por lo tanto, la información y los datos que nosotros recogemos debe tener ciertos principios de calidad y cobertura. Calidad y cobertura. Y así mismo, y para llegar a eso hay que tener bastante en consideración lo que son o respetar la parte metodológica, ¿no? Los procesos metodológicos. Entonces, estos son algunos, se puede decir, puntos, conceptos respecto en el entorno de lo que es la creación de base de datos. Acá voy a presentar un resumen, cómo podemos abordar el tema de ya la creación de una base de datos. Todas las bases de datos parten de un instrumento, ¿no? De un instrumento. Acá esto es como un ejemplo nada más. Acá está el instrumento, este es el cuestionario, ¿no? Con ciertas preguntas, ¿no? Es un cuestionario que ya pasó inclusive por un proceso de validación, confiabilidad, que esto ya se explicó en las clases anteriores. Entonces, una vez que haya pasado ya por el proceso de confiabilidad y validación, entonces en este caso el investigador, ustedes ya pueden aplicar este cuestionario. Entonces, como por ejemplo acá se observa, ¿no? Por ejemplo acá, la variable original, ¿cuántos años tienes? Se pregunta por la edad, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Por la edad simple.
Acá no estamos categorizando, no estamos poniendo de 15 a 20, de 21 a 25, de 26 a 30. Eso no, toda esa parte, todo ese proceso ya se hace a nivel de base de datos, ¿no? Pueden agrupar en diferentes categorías, en diferentes rangos, pero la idea es recoger en su estado original. Entonces, todos, la gran mayoría que trabaja con fuente primaria va a tener un cuestionario de este tipo, ¿no? Y obviamente el cuestionario tiene que estar elaborado de acuerdo a los objetivos de la investigación. Todas las variables que ustedes investigan tienen que estar necesariamente en el cuestionario, ¿no? Entonces, porque con esas variables ustedes finalmente van a responder los objetivos y las hipótesis. Entonces, acá tenemos, perdón, como fines de ejemplo, un cuestionario de 14 preguntas, ¿no? Varios tipos de preguntas, son variables, por ejemplo, los años, una variable cuantitativa, nivel educativo, una variable cualitativa, así tenemos una lista de preguntas para fines de ejemplo. La sugerencia es, primero, pueden tener cuestionarios, en la gran mayoría están trabajando con cuestionarios virtuales en formato, en formularios en Google, ¿no? Y en algunos casos también están trabajando todavía con cuestionarios en papel, pero en ambos casos la sugerencia es que este cuestionario puedan pasarlos ya los datos al Excel, ¿no? En una base de datos en Excel. Es decir, eso es como una recomendación, ¿no? Primero, trabajarlo en Excel. Inclusive cuando se trabaja en formularios en Google, automáticamente pueden exportarlo al Excel, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. ¿Con qué finalidad? Voy a aprender por acá. Con la finalidad de que, permítanme un momento, por favor. Ya. ¿Con qué finalidad? La finalidad sería, en principio, si tienen una base de datos en el Excel, va a ser más fácil. ¿Por qué? En principio, casi todos conocemos el Excel, ¿no? Entonces, ahí el Excel nos va a permitir, además del registro de la base de datos, nos va a permitir la validación de estos datos, ¿no? ¿La validación en qué sentido? Si ustedes tienen, como por ejemplo acá, en este cuestionario, hay 14 preguntas. Entonces, en el Excel es más fácil, es más sencillo filtrar por pregunta para verificar si ha habido omisión en cada una de las variables, si los rangos están bien establecidos, también verificar flujos y relaciones lógicas. Es decir, el Excel nos va a permitir la primera validación de la base de datos. Simplemente filtrando por variable, perdón, ustedes se pueden dar cuenta cómo es la calidad del dato, ¿no? Entonces, la sugerencia siempre es utilizar el Excel como primera base de datos para fines de almacenamiento, para fines de registro y para fines de validación. Acá algunos puntos que se precisa es respecto a rangos, por ejemplo, rangos. ¿A qué se refiere rangos? Por ejemplo, si ustedes investigan sexo, entonces sexo solamente va a tener dos alternativas, ¿no? Hombre, mujer, masculino o femenino. Entonces, en la base de datos solamente tiene que aparecer dos de esas alternativas, ¿no? A eso se refiere rango, ¿no? No puede aparecer otra alternativa. Por lo tanto, si aparece otra alternativa, puede considerarse como un error, ¿no? Igualmente, flujos, quiere decir flujos en muchos cuestionarios que he observado, también, por ejemplo, consideran la edad versus el nivel educativo. Por ejemplo, si ustedes consideran una persona de 14 años, su nivel educativo tiene que estar de acuerdo a su edad. Por ejemplo, en lo que se ha encontrado, cuando se ha hecho una pequeña consistencia a la base de datos, es que una persona de 14 años se verificó que su nivel educativo era posgrado, ¿no? Superior. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Está pasando algo. Entonces, básicamente son puede ser tipeo o simplemente error durante el recojo del dato, ¿no? Igualmente, omisiones. Es importante verificar que todas las variables tengan información, ¿no? Si hay omisiones, obviamente va a afectar a los resultados. Omisiones quiere decir que no hay datos en esa variable. Por ejemplo, están investigando edad y encuentran que un grupo de personas no ha registrado edad. Y la edad es una de las variables importantes para poder caracterizar ciertos indicadores, ¿no? Entonces, la idea es que en el Excel ustedes puedan validar todas las variables, tanto en rangos, en flujos, relaciones lógicas y omisión. Ese sería el primer paso. Asimismo, en el Excel y en todos los programas, la característica de una base de datos es que en las columnas van las variables, van las preguntas, mientras que en las filas van los casos, ¿no? Los registros, quiere decir las unidades de investigación. Entonces, así se estructura una base de datos en Excel.
También, una vez que ya tienen validado, que está seguro que su base de datos está validado en el Excel, ya pueden ustedes exportar a un software estadístico, cualquiera que mejor manejen, ¿no? Por ejemplo, como una sugerencia, el más conocido me parece que primero es el SPSS, acá está la imagen, también seguido de Stata, el RStudio o el R simplemente Python SAS. Es decir, la idea es que una vez que ustedes tienen una base de datos en Excel ya validado, pueden exportarlo a cualquiera de los programas estadísticos. Acá está, exportar. ¿Por qué les digo que deben validar su base de datos? Porque si no validan y entran directamente a los análisis, a elaborar los resultados, ustedes cuando ya están generando los cuadros o cuando ya han hecho las pruebas de hipótesis, ¿no? Etcétera, etcétera, se dan cuenta que hay una omisión. Por lo tanto, el resultado que acaban de generar tendría problemas, ¿no? Van a retroceder a la validación. Entonces están perdiendo, se puede decir, mucho tiempo en ese proceso. Entonces la idea es primero asegurar que la base de datos que tienen ustedes que han recogido, ¿no? A través de fuente primaria o a través de fuente secundaria, que tenga una consistencia interna, ¿no? Una validación interna. Una vez que ya están seguros de que la base de datos está validado, entonces pueden exportar a cualquiera de los programas, a SPSS, acá es un error, SPSS debe ser, Stata, R, Python, entre otras. Entonces, ¿para qué nos sirven estos programas, no? Estos programas simplemente nos sirven, por ejemplo, para trabajar más rápidamente en el tema de codificación etiquetado a las variables, hacer también un control de calidad más rápido y realizar todos los análisis estadísticos, ¿no? Tablas, gráficos, pruebas estadísticas, entre otras, ¿no? Entonces, con los software mencionados, nos facilita hacer ciertos análisis de una forma más rápida, ¿no? También se puede hacer con el Excel, ¿no? Pero es un poco más operativo. Entonces, por lo tanto, acá la sugerencia es trabajar con esto, con cualquiera de estos programas. Solo como sugerencia, me parece que la licencia del SPS lo tenemos, el Stata, el RStudio y Python. En respecto a lo que es el RStudio Python, es de acceso libre, es decir, ustedes pueden ingresar al internet y pueden descargar de forma gratuita, ¿no? Entonces, pero siempre la recomendación es escoger el programa que ustedes mejor manejen, ¿no? Acá yo les puedo recomendar, puede ser el SPSS o el Stata, porque tiene una característica similar a lo que es el Excel, ¿no? Trabaja con ventanas, ¿ya? Entonces, este es un resumen cómo debe seguir un proceso para la creación de una base de datos que parte de un cuestionario, ¿no? Ese cuestionario lo transcriben a una base de datos en Excel, lo validan todas sus variables en el Excel, y una vez validado esa base de datos ya pueden exportarlo a un software, al software que mejor manejen. Entonces, en ese software, hoy día vamos a mirar también con un ejemplo pequeño, una base de datos bien pequeña, para fines de práctica nada más, para mirar cómo vamos a exportar de Excel al SPSS y sacar algunos resultados. Ya está. Entonces, acá tenemos, voy a presentar la siguiente lámina. Un momento, por favor. Ya está. Normalmente, así se presenta el Excel. Ahí están las preguntas. Ponemos la numeración. Esta numeración es solamente para saber cuánto es el tamaño de la muestra, ¿no? Y acá vienen todas las variables que estaban en el cuestionario. ¿Dónde vives, por ejemplo, no? RIMAC, surco, comas. Es tal como han respondido en el cuestionario. ¿Cuántos hijos, hijas tienes? Acá ponen 2, 1, 2. A esto es lo que se refiere con dato original. Por ejemplo, acá preguntan número de hijos. Te preguntan con el dato simple, con el dato original. No está codificado, ¿no? No está categorizado. Entonces, esta base de datos es importante. Asimismo, acá tenemos programa al que pertenece. Su audio, por favor. Su audio. Ya está. Entonces, por ejemplo, acá, programa al que pertenece. En el cuestionario solamente habían dos opciones, ¿no? CEDIN y Acción Solidaria. Entonces, tal como está en el cuestionario, también aparecen las respuestas, solamente dos respuestas. Tenemos otra variable, ¿cuántos años tienes? ¿No? Preguntan acá 52, 45, son edades simples. Entonces, este tipo de datos es importante porque más adelante ya esto nos permite también crear nuevas variables, podemos categorizar, agruparlo en diferentes rangos, ¿no?
El nivel educativo igualmente, tal como está en el cuestionario, y el servicio básico que tiene en su casa, ¿no? Tal como aparece en el cuestionario. Entonces, esta es una base de datos en Excel, acá está, así se presenta, ahorita lo vamos a mirar. Y acá para fines de ejemplo, vamos a trabajar con el SPSS, ¿no? Ustedes tienen ya en su Excel, acá está, este es lo que tienen en su Excel, y este lo vamos a exportar al SPSS. Acá vemos dos imágenes. Acá en la primera está toda la base de datos en Excel, y acá en la segunda, ¿no? También es la misma base de datos, pero está en otro programa, que es el SPSS, ¿no? Y acá esta es una forma de exportar. Exportar al Excel, del Excel al SPS, hay varias formas, ¿no? Entonces vamos a solamente mirar una forma, tal vez la más segura se puede decir, cómo podemos exportar el Excel, desde el Excel al SPSS. Entonces acá voy a cerrar esto para mostrarles este proceso, ¿ya? Entonces acá voy a cerrar por un momento. Ya está, voy a cerrar esto. Voy a abrir, acá tengo una base de datos de muestra. Ya está, acá tengo una base de datos, no sé si lo pueden mirar. Esta base de datos es lo que está este es del cuestionario, no están todas las preguntas, solamente lo puse como para fines de ejemplo, algunas preguntas nada más. Y también el número de registros, 10 registros. Esta cantidad va a crecer, ¿no? Esta cantidad va a depender mucho del tamaño de la muestra que ustedes tienen. Normalmente tienen 200, 300, entonces, según el tamaño de la muestra que ustedes tengan, van a tener la cantidad de filas, ¿no? Entonces, la primera acción que van a realizar, o lo que se recomienda es, pueden filtrar, ¿no? Hacer un filtro nada más. Acá filtran. Si ustedes tienen una gran cantidad, simplemente cada una de las variables, empiezan a revisar cada una de las variables. Por ejemplo, acá, ¿no? Hacen el filtro ¿dónde vives? Comas, Jesús María, Pueblo Libre, Rímac, Surco. Ahí no hay problema. Por ejemplo, acá tenemos cuántos hijos, hijas tiene. Igualmente, todos son datos cuantitativos. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, acá, ¿no? 38 años. Veamos acá este caso. Hacen un filtro. Miren, hacen un filtro, acá hace 28, 33, 35 y acá aparece 38 años, ¿no? Entonces ahí hay un error, ¿no? Hay un error. Entonces, cuando uno exporta tal como está, en el SPSS lo va a considerar como texto, ¿no? Lo va a considerar como texto, sabiendo que esta variable es una variable cuantitativa. Entonces ustedes al hacer el filtro pueden identificar 38 años, ¿no? Filtran ese caso que está como error y lo actualizan, ¿no? 38 años, ¿no? Acá se ve rápido, como son pocos casos, ¿no? Son 10 casos, lo pueden observar rápido, inclusive sin la necesidad de hacer filtro. Pero normalmente ustedes van a trabajar con muestras más grandes, ¿no? Estamos hablando de muestras inclusive en algunos casos superiores a 300. Entonces, cuando tienen muestras grandes y muchas variables, las variables son las columnas, entonces amerita hacer un filtro por cada una de las variables, ¿ya? Entonces, simplemente en el Excel se observa toda la información que ustedes tenían en el cuestionario, ahora lo tenemos acá en el Excel, ¿no? Esto viene a ser una base de datos en Excel, una base de datos estructurado, donde la columna corresponde a las preguntas, ¿no? Y las filas pregunta la información, corresponde a la información proporcionada por el informante, por la persona o a quien ustedes han preguntado, ¿no? Ya está. Entonces, una vez que tenemos esta base de datos, el siguiente proceso es abrir el SPSS. Acá abajo yo tengo varios programas. Acá está el SPSS, el Stata, el R, así varios programas. Pero para trabajarlo más rápido, si aún todavía no se han familiarizado con algún programa, la recomendación es trabajar tal vez con el SPSS. Es esto. Este es el programa, el SPSS. Casi es similar al Excel. Entonces lo que vamos a hacer ahora es exportarlo, ¿no? Vamos a exportar la base de datos que estaba en Excel al SPSS. Hay varias formas, como les he mencionado, pero la forma más, se puede decir, correcta, podemos entrar acá al archivo, donde dice importar. Importar, y seleccionamos, nuestra base de datos estaba en Excel, ¿no? Seleccionamos Excel, y por defecto ya me ubica en la carpeta donde se encontraba la base de datos. Yo le puse en una carpeta llamado clases. Ahí se encuentra mi base de datos, que es una data de muestra, lo que les he mostrado.
Seleccionamos y ponemos abrir. Acá está. Ponemos abrir, va a demorar un poco. Y acá está, ¿no? Acá hay una condicional que te dice hoja de trabajo. Normalmente en una base de datos, en un Excel tenemos varias hojas, ¿no? Pero la idea es escoger donde se encuentra la base de datos. En este caso solamente hay una sola hoja, ¿no? Donde está la base de datos. Lo dejamos ahí. Y acá por defecto ya aparece ya algunas sugerencias donde, por ejemplo, el primero dice leer nombre de la variable desde la primera fila. Quiere decir que la primera fila corresponde al nombre de la variable. Entonces lo dejamos así. Lo dejamos así y ponemos aceptar. Ya está. Esperamos un poco. Acá está, ¿no? Acá está ya la base de datos, pero ya está en el SPSS, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos la primera, es la numeración. La segunda columna es dónde vives, cuántos hijos tienes, etcétera, etcétera. Tal como estaba en el Excel, ¿no? Tal como estaba en el Excel. La primera pantalla es la vista de datos. Te muestra todos los datos que ustedes lo tenían en su cuestionario, que lo tenían en su Excel, ahora lo tienen en el SPSS, ¿no? Y abajo en la parte inferior tenemos también vista de variables. Acá está, vista de variables. Hacemos un clic abajo en la parte inferior, vista de variables, entonces nos va a mostrar justamente las variables que tenemos en esta base de datos, ¿no? Acá están todas las variables, cada fila en este caso viene a ser variables, ¿no? Variables, ¿ya? Por defecto, en la segunda columna, por ejemplo, para la primera es numérico, la segunda, donde vives, hace referencia a donde vives, ¿se acuerdan? De rima, comas, etcétera. Es cadena. Cadena es una variable cualitativa, ¿ya? Por eso, acá en el SPS, cadena lo considera como una variable cualitativa. ¿Cuántos hijos tiene? Numérico, ¿no? Programa al que pertenece, cadena. ¿Cuántos años tienes? Igualmente numérico. Entonces, por defecto, ya el SPSS le asigna el tipo de variable, ¿no? Pero también es importante acá mencionar, por ejemplo, acá, miren acá, por favor, ¿cuántos años tienes? Lo pone numérico y en medida pone escala. En SPSS, escala se refiere a una variable cuantitativa, ¿no? Pero tan igual tenemos acá uno, miren, por ejemplo, ¿cuántos hijos? Lo pone numérico, pero acá lo pone nominal. Entonces acá es importante actualizar, ¿no? Igualmente, esa variable cuántos hijos sigue siendo una variable cuantitativa, entonces hay que actualizarlo en escala. Ya está. ¿Qué más? Se puede decir nivel educativo es cadena, es cualitativa, pero nivel educativo, ¿qué tipo de variable sería? Ordinal, ¿no? Ordinal. Ya está. Siempre es bueno hacer ese tipo de precisiones para que el SPSS lo reconozca y en ciertos análisis nos muestre resultados pues, que correspondan, ¿no? La anchura, esto no es tan importante que digamos. Miremos la etiqueta. Acá está la etiqueta de cada variable. La primera columna es el nombre de la variable. Acá no acepta espacio. Miren, por ejemplo, ¿dónde vives? ¿No? Todo está junto, no acepta espacio. Muchas veces acá como tal, como nombre, no se entiende, pero la etiqueta ya nos ayuda a precisar mejor ese nombre de la variable, ¿no? Por ejemplo, acá donde dice ¿dónde vives? Obviamente, ¿no? ¿Dónde vives? Acá. ¿Cuántos hijos? Está todo junto, ¿no? Pero acá la etiqueta ya no es precisa. ¿Cuántos hijos, hijas tienes, ¿no? Entonces, esta es una base de datos ya con todas sus variables. Luego que ustedes hayan exportado al SPSS, la otra recomendación es más rápido para todo tipo de análisis, es hacer un análisis exploratorio de la base de datos, ¿no? Es decir, para cualquier tamaño de base de datos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen 2.000, 3.000 o millones de registros, lo principal es hacer un análisis exploratorio. ¿Cómo hacemos ese análisis exploratorio? Nos vamos arriba, donde dice analizar, estadística descriptivo y frecuencia. Es decir, la frecuencia nos va a ayudar a verificar el comportamiento de cada variable. Es decir, con la frecuencia es lo mismo que ustedes hacían en el Excel. En el Excel lo que hacían era filtrar, entrar variable por variable. En cambio, acá en el SPSS, la tabla de frecuencia nos va a dar las características de cada variable. ¿En qué sentido? Por ejemplo, vamos a saber si las variables tienen omisión, si tienen datos atípicos, entre otras. Entonces, entramos acá a la tabla de frecuencia, seleccionamos la variable que nos interesa, el número no, esto no es una variable de interés. Seleccionamos todas estas variables, lo llevamos al otro casillero, solamente ponemos aceptar. Acá está, aceptar. Entonces, acá hay un estadístico que te muestra todas las variables. Válido. ¿Qué quiere decir válido? Es decir, todas las variables
tienen datos completos. No hay ningún dato perdido. Dice, todos tienen 0, 0, 0, 0. Entonces, por ahí ya estamos tranquilos, que no hay omisión, ¿no? No hay omisión en las variables. Y acá, asimismo, te da la característica de cada variable. Por ejemplo, acá, ¿dónde vives? En comas, hay una persona que vive, en Jesús María hay 3, Pueblo Libre 2, etc. Entonces, acá este resultado nos permite, se puede decir, explorar rápidamente las variables, ¿no? Cómo se están presentando, ¿no? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, ¿cuántos hijos, hijas tienes? Programa al que pertenece, cuántos años tienes, ¿no? Te da una visión muy rápido del comportamiento de las variables que ustedes están considerando. Entonces, esto de acá también es importante antes de hacer un análisis, antes de generar sus tablas univariado, bivariado o pruebas estadísticas, lo importante es revisar rápidamente una frecuencia de cada una de las variables, ¿no? Ya está, una vez que ya revisaron, como por ejemplo en esta base de datos, no tenemos ningún inconveniente. Entonces, el siguiente paso, previos al análisis, ya estamos quedando de que esta base de datos cumple con ciertos criterios de calidad, ¿no? No hay omisión, los flujos están bien, ¿no? Los flujos de acuerdo al cuestionario están bien. Por lo tanto, ya podemos hacer ciertas codificaciones o generar nuevas variables. Como por ejemplo acá, ¿cuántos años tienes? De esta variable, normalmente, como tal, no nos ayuda mucho, ¿no? Una forma de representarlo, podemos sacarle las estadísticas de medida de tendencia central, ¿no? Media, mediana, moda, etcétera, etcétera. Pero además de eso, podemos agruparlo, ¿no? Podemos agruparlo. Por ejemplo, una forma de agrupar puede ser en jóvenes, en adultos y adultos mayores. Jóvenes es de 0 a 29, ¿no? De 30 a 59 son adultos y adultos mayores de 60 más años. Hay muchas formas de hacerlo. Una forma más práctica es así, ¿no? Vamos a crear una variable para después etiquetarlo, ¿ya? De esta variable. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a transformar y buscamos acá, ¿no? Recodificación en distinta variable. Acá, recodificación en distinta variable. Y acá seleccionamos la variable original. ¿Cuál es la variable original? ¿Cuántos años tienes? Acá está. Seleccionamos acá. Y acá al costado vamos a poner el nuevo nombre, ¿no? Vamos a poner edad grupo. Por ejemplo, edad grupo, ¿ya? Edad grupo. Y ponen cambiar. Cambiar. Nada más. Y abajo donde dice valores antiguos y nuevos, vamos a precisar los rangos, ¿no? El primer rango lo podemos poner así, ¿ya? 0 a 29 años. Le vamos a poner un código, que es el código 1, y ponemos añadir, ¿ya? El otro sería de 30 a 59 años, sería el código 2, ¿ya? Código 2. Solo para mantener el rango, ¿no? También hay otra forma de hacerlo. Solo para mantener el rango vamos a poner el otro grupo. Sería de 60 a más años, ¿no? Supongamos que ponerlo 120. Sabemos que no hay en la base de datos, no hay 120, ¿ya? Ponemos 3. Añadir. Ya está. Solamente ponemos continuar. Continuar y aceptar. Entonces, acá nos avisa que ya se creó una nueva variable. Entonces, ¿dónde se crea una nueva variable? Entramos a la base de datos. Ustedes pueden entrar a la base de datos a través de esta estrellita. Hacen clic y siempre se va a crear en la última columna. Acá está, edad grupo. Entonces, como tal, aparece 2, 2, 2, aparece 1. Pero como tal no nos da mucha información, ¿no? ¿Qué viene a ser 2? ¿Qué viene a ser 1? Etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es etiquetarlo, darle la etiqueta a cada una de estas categorías. Y para eso, ¿dónde entramos? Abajo, en vista de variables. Entramos a vista de variables, acá está la edad, grupo que se ha creado. Entonces entramos donde dice valores, ninguno. Acá hay 3 puntitos y entramos acá, ¿no? Vamos a darle etiqueta. El 1 era menor igual, ¿no? Menor igual. Ustedes ya le dan la etiqueta, menor igual a 29 años. 29 años, ¿no? 29 años. 2 era de 30 a 59 años, ¿no? Perdón, acá, años. Ponen añadir, 3 era de 60 a más años, ¿no? De 60 a más años. Ponen añadir y aceptar. Ya está. Entonces regresamos a vista de datos porque estamos en vista de variables, entramos a vista de datos. Acá está. Aparentemente siguen los números. Pero acá arriba hay una opción que te puede mostrar las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, simplemente hacen un clic acá y acá está, ¿no? Ya te muestra
las etiquetas de cada una de los valores que hemos asignado. Entonces, ustedes pueden sacarle también una frecuencia a esta nueva variable, ¿no? Simplemente botón derecho acá y estadístico descriptivo y le va a mostrar, acá está, edad grupo, la nueva variable, edad grupo. Menor o igual a 29 años solamente hay uno, de 30 a 59 años hay 9. Y de 60 más años no hay ningún caso, ¿no? Por eso no lo muestra, solamente muestra los casos que ha encontrado. Entonces, esta es una forma de crear una variable y también de darle su respectivo etiqueta. Acá está, respectiva etiqueta. Ahora ustedes dirán, profesor, pero no me acuerdo, la próxima no me voy a acordar. Entonces, hay una forma para que ustedes puedan guardar una sintaxis. Es decir, todos los programas tienen sintaxis, ¿no? ¿Para qué sirve la sintaxis? Es para no repetir, es decir, a veces uno se olvida y quiere replicarlo. Entonces, si guardan la sintaxis, es más fácil replicarlo. ¿Cómo podemos guardar la sintaxis? Entramos acá, recodificación, acá está lo que hemos recodificado, acá está con todas las categorías, ya está, ¿no? Este es el procedimiento que hemos hecho, pero esta sintaxis lo podemos guardar. ¿Cómo lo guardamos? Ponen acá abajo una opción que dice pegar y automáticamente se va a generar una sintaxis acá. Entonces acá ustedes lo pueden guardar, ¿no? Crear variables, ¿no? Crear variables. Crear variables. Ya está. Entonces, esto acá está, crean variables. Si ustedes quieren, por ejemplo, se les olvidó, supongamos que eliminamos esto, ¿ya? Eliminamos esto de acá. Eliminamos. Entonces, nuevamente ustedes pueden escoger todo esto y ejecutarlo con esta flechita verde. Lo ejecutan, se va a crear una nueva variable, ¿no? Acá está, edad grupo, ¿no? ¿Qué más? Pueden también etiquetarlo. Es decir, la etiqueta, ¿se acuerda que entrábamos a vista de variables? Y acá en los 3 puntitos. Entonces también lo pueden hacer a través de la sintaxis, ¿no? Entonces entramos acá, lo pueden poner simplemente la value, acá está, ponen el nombre de la variable, ponen acá el nombre de la variable y acá ponen la etiqueta, ¿no? Lo pueden poner la etiqueta, por ejemplo, menor o igual a 29 años. Ya está. Después el 2 era de 30 a 59 años. Y 3 era de 60 a más años, ¿no? De 60. El número 3 era de 60 a más años. Ya está. Entonces, simplemente lo ejecutan esta sintaxis, ¿no? Selecciona y con el verde, nada más. Y ya está ejecutado, ¿no? Ya tenemos, acá está, ya lo asignó. Y así ustedes, para los procesos reiterativos, ustedes pueden guardar la sintaxis, ¿no? Por ejemplo, acá, botón derecho, estadística descriptivo, acá está la frecuencia. También esta frecuencia lo podemos guardar, es decir, vamos a analizar estadística descriptivo. Un momento, voy a moverlo, analizar estadística descriptivo, acá está la frecuencia. Voy a mover un momento, no me permite, ya, ahora sí. Analizar, estadística descriptiva, frecuencia. En frecuencia podemos restablecer, significa que nuevamente puedes empezar. Acá seleccionamos solamente una variable, edad grupo, la nueva variable que hemos creado. Y acá está. Acá no pongan aceptar, lo que pueden poner es pegar. ¿Qué van a pegar? La sintaxis. Y automáticamente se pega en la sintaxis anterior, que está por acá, ¿no? Acá está. Acá está la frecuencia. Entonces seleccionan lo que es frecuencia y con este ejecutor hacen un clic y nuevamente te genera los resultados, ¿no? Entonces esta sintaxis lo pueden guardar ustedes. Acá lo pueden guardar. ¿Guardar cómo? En la misma carpeta. Acá puedo poner, acá por acá, escritorio, clases. Y acá lo pueden poner, ¿no? Una sintaxis, un nombre que ustedes puedan recordar más rápidamente. Y lo pueden guardar, ¿no? Y nuevamente cuando quieren ejecutar, simplemente pueden adecuarlo en esta sintaxis y ese va a ser más rápido, ¿no? Entonces esta es una opción, ¿no? Una opción para tal vez recordar, cuando a uno se le olvida, puede recordar a través de la sintaxis. Hasta acá hemos creado nueva variable, hemos dado la etiqueta y también, como ustedes observan, más adelante para fines de análisis, ¿no? Para tal vez generar una razón de prevalencia, un OR, entre otras, siempre es importante etiquetar, darle un código a cada una de estas categorías.
Por ejemplo acá, ¿no? RIMAC, surco, todos están en letra, como se dice, ¿no? Pero hay que darle un código, igual acá también, ¿no? Igual acá, primaria, secundaria, superior, primaria, secundaria, superior. Están en números, acá. Pues hacemos un clic acá y se mantienen, ¿no? Es decir, no está codificado. Entonces la idea es que cada una de estas tenga un código. Entonces una forma más rápida de codificar es así, ¿no? Se van ustedes donde dice transformar, ¿no? Transformar, acá van a recodificación automática, ¿no? Escogemos solamente una variable donde vive, y acá al costado van a crear una variable, ¿no? Ya codificado. Igual donde vive, pero separado por un guión, donde vive. Ya está. Añadir un nombre y aceptar. ¿Ah? Aceptar. Y hemos dicho que la variable que se crean siempre se queda en la última columna. Acá está. Mira, acá tenemos aparentemente dos iguales, ¿no? RIMAC, surco, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia acá? La última columna. La diferencia que ya tiene un código. RIMAC tiene un código, surco tiene un código. ¿Cómo nos damos cuenta? Acá arriba hay en la parte superior aparece de 1 a, es decir, etiqueta de valor. Puedes convertirla a valor o a letra. Hacen un clic, ya está. Por ejemplo, 4 corresponde a RIMAC. 5 corresponde a surco, ¿no? 5 a surco, acá está. Acá está, ¿no? 5, 5 a surco. Comas, le ha asignado 1. Entonces también lo podemos entrar donde dice vista de variables y automáticamente ya le dio la etiqueta, ¿no? 1, comas, 2, Jesús María, automáticamente. Entonces, la idea es, tal vez a nivel de base de datos, hacerlo más rápido. Una forma sería hacerlo uno por uno, ¿no? Uno por uno, creando variables. Pero es bastante operativo, va a demorar bastante, ¿no? Entonces, estas son algunas, se puede decir, bondades que tiene este programa. No solamente este programa, igual también el Stata, el R, el Python. Por eso va a depender mucho qué software se han familiarizado. Si aún no se han familiarizado con algún software, yo les sugiero tal vez empezar con el SPSS. Entonces, en primera instancia, lo que se tiene que hacer es validar la base de datos, ¿no? Validar la base de datos, crear las variables, etiquetar bien las variables, ¿no? Que estén claros las variables, ¿no? Que los nombres estén bien claros. Entonces, una vez que tengamos ya listo, se puede decir preparado la base de datos, entonces el siguiente proceso ya viene a ser la generación de todos los resultados, ¿no? Todos los resultados de acuerdo a los objetivos, generar tablas, generar gráficos y hacer todas las pruebas de hipótesis, ¿no? Pero es importante tener, pues, una base de datos bastante sólida, bastante consistente, para que durante ya la generación de resultados evitemos o observemos errores, ¿no? Bueno, creo que ya me he pasado un poquito, disculpen. Hasta acá es la presentación de la creación de la base de datos y creación de etiquetas y de algunas variables. Eso sería todo, doctor Johnny. Estoy atento a las preguntas. Hola, hola, ¿se me escuchó? Muy bien, gracias, Magister Rubén Espinosa, por esta excelente presentación. No sé si hubiera alguna pregunta por razones de tiempo, algo que sea puntual.